Queridos hermanos, buenos días. Los saludo en nombre del Señor. Nuestro pastor Carlos en este momento se encuentra en la iglesia de Antofagasta. Al final del servicio le voy a comentar con más claridad el motivo de su viaje. Y hoy estoy con ustedes en la mañana, pero los que son de la tarde pueden venir en la tarde también, al servicio de las 7. El pasaje de hoy, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque también tienes algo para nosotros acá, para abrir nuestros corazones, Señor, que tú estés tocando, que tu Espíritu Santo controle nuestras vidas, Señor, como debe ser un hijo de Dios. Para que esta palabra sea recibida por todos, por cada uno de nosotros, Señor, y podamos salir enriquecidos de ti. En tu santo nombre, amén. Bueno, el tema de hoy es la gran condición para la comunión con Dios. Un título, si podríamos ponerle un título, sería Cristo nuestro abogado. Y debemos entender, hermanos, que aparte de Jesús, en toda la especie humana, desde que existimos, desde que Dios creó a la primera pareja en el huerto, no hay justo ni aun uno, no hay alguno que no tenga pecado, solo Jesucristo. Ese es nuestro gran comienzo, nuestro gran marco teórico, por decir, para empezar a conversar. Por eso nosotros podemos tropezar, podemos caer, y eso es el pasaje de hoy. Por eso necesitamos de este abogado, que es Cristo, nuestro abogado. Juan da la respuesta, dice: Jesús es nuestro ayudador, Jesús es nuestro consolador, Jesús es nuestro abogado. Juan se dirige a estos lectores, como lo ha estado haciendo los capítulos anteriores, de una forma muy amorosa. Él les llama hijitos míos. Algunos dicen que la traducción más cercana es queridos hijos míos. Juan, el apóstol Juan, era ya un anciano y él tenía la autoridad espiritual, moral, de todo tipo para llamar los queridos hijos, tanto a los que eran ancianos en esa iglesia como a los jóvenes. Por eso es que él le escribe a los jóvenes, más adelante le escribe a los padres, le escribe al matrimonio, le escribe a la familia, porque él tenía una condición ya, por decir, era un hombre mayor. Y un hombre mayor que tiene amor, que tiene amor por su iglesia, por sus hijos, y los llama así, queridos hijos míos. Y en alguna medida también refleja la autoridad que tenía el apóstol Juan. Como habíamos estado viendo los domingos anteriores, Juan vio, Juan tocó, Juan oyó, Juan vivió, comió, participó con el Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan que contábamos el domingo anterior, el primer domingo, que Jesús estuvo en la Santa Cena? Que Juan preparó la Santa Cena con Pedro para Jesús. Él estuvo ahí cuando Jesús resucitó. Él estuvo con Jesús después que fueron a pescar a Galilea. Entonces él tenía toda la autoridad espiritual, moral y la condición para decir: yo lo vi, yo doy testimonio de él, y ahora nos escribe a nosotros para decirnos: tenemos un abogado. Y él también se incluye, dice: tenemos un abogado. ¿Ya? Juan escribe en primera persona. Lo que sí se debe dejar en claro es que Juan no está diciendo para los que viven en pecado. No está diciendo eso. Juan dice para si alguno cae, si alguno comete pecado, pero no vive en pecado. ¿Me sigue la diferencia? Porque eso es lo que vamos a hablar hoy también. Aquí no se trata de que el que vive en pecado, aquí se trata de que aquel que ha cometido pecado. ¿Ya? Se coloca, dice, junto a sus lectores el apóstol, porque Juan es un pastor, él es el pastor de la iglesia de los Éfesos, y le dice, y le pregunta: pastor, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque caí, porque iba caminando bien, y de pronto aparece esto en mi vida. ¿Qué hago? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo resuelvo este problema? Entonces Juan escribe estas cartas, estas 3 cartas.
Y en esta primera carta es muy contundente. Por eso es que los domingos anteriores teníamos que dejar clara la autoridad que tenía el apóstol para hablar las cosas que empieza a decir de aquí para adelante. Él estuvo, él vivió, él fue con Jesús. Bueno, y Juan nos ofrece palabras de aliento, hermanos. Por eso esta mañana les puedo decir que Jesucristo es el único que puede dar perdón y reconciliación con Dios. Jesucristo es el único que puede dar perdón y reconciliación con Dios. Esa es nuestra proposición hoy, hermanos. Y nace la pregunta, ¿por qué declaramos algo tan excluyente? Quizás si alguien nos escucha de otras iglesias, de otras religiones, pero ¿por qué? ¿Por qué declaramos algo tan excluyente? Bueno, hay varias razones que podemos considerar para declarar a Jesucristo como el único medio de dar perdón con el Padre y de reconciliación con el Padre. Lo primero, el deseo de Dios. Si ustedes se fijan, ¿qué dice ahí? Estas cosas que escribo a vosotros, dice, para que no pequéis. Cuando él está diciendo para que no pequéis, está haciendo una declaración de su anhelo. El deseo de Dios es para que no pequéis. Entonces, cuando el apóstol Juan escribe para que no pequéis. ¿Ya? El término, como les dije antes, queridos hijos, es algo propio de Juan. Por ahí Pablo lo usa en alguna parte, pero Juan siempre lo está ocupando. Queridos hijos míos, hijitos míos, él es un anciano. Lo más probable es que estas cartas ni siquiera las escribió de puño y letra. Había otra persona que le ayudaba ya a escribir. Él le redactaba, él le hablaba y el otro escribía. ¿Ya? Entonces, este término diminutivo que él usa es un término de amor, de cariño, de afecto, que los engloba a todos los hijos de Dios a través de la historia desde el primer siglo hasta ahora. Ahora podemos entender nosotros muchas cosas, pero ¿por qué Pablo dice esto? Si volvemos, también vamos a tocar un poco los pasajes de Pablo en Romanos capítulo 6. Si ustedes van a Romanos, los que puedan llegar hasta Romanos capítulo 6, Pablo también está advirtiendo a sus lectores. Y le dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, versículo 2. Estoy leyendo en Romanos 6, 1 y 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que los cristianos no viven en el pecado. Pues, ¿qué diremos al pecado? ¿Vamos a seguir pecando para que abunde la gracia? No, nosotros no vivimos en el pecado. Entonces, nos aparece una primera idea o una primera convicción. Los hijos de Dios no vivimos en pecado. Podemos caer, pero no vivimos en pecado. Hay un pasaje también que cuando Pablo le escribe a los Corintios le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Entonces Pablo le está diciendo a sus lectores que si alguno está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que está todo hecho nuevo. ¿Perseveraremos en el pecado? No. ¿Viviremos bajo ese yugo? No. También hay otro pasaje que cuando Pablo escribe a los Corintios, que en 1 Corintios, donde le dice también a ellos, en 1 Corintios 10, 13, si alguno quiere buscar ahí, está al lado romano, dice así, muchos de ustedes se lo saben porque en el discipulado se ven estos pasajes, ¿cierto? Dice, no nos ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, ¿verdad? Pero fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Eso dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, si nosotros vemos estos dos pasajes, primero nos dice a los Corintios que somos nueva criatura. Después dice que no nos viene tentación que no sea humana y que Dios nos da la fuerza para resistir. Tenemos que necesariamente en esta parte concluir que si alguno peca es voluntariamente. Dios nos da las armas, Dios nos da la herramienta para resistir. Y si alguno está viviendo en pecado es porque voluntariamente tomó esa decisión.
Decidió vivir así. Como les dije al principio, distinto es que podamos caer, que podamos tropezar, que lo vamos a ver más adelante. Pero vivir en eso es un acto voluntario para el Hijo de Dios, no así para el inconverso. Porque el inconverso, decíamos el domingo anterior, que está en tinieblas, ¿cierto? Y que fuimos llamados desde las tinieblas a la luz. Ese vive en tinieblas, ese no tiene opción, ese camina a tientas. Nosotros no. Entonces, ese es el deseo de Pablo. Ahora también quiero tocar un punto que ustedes lo van a encontrar, quizás los que les gusta mucho la lectura, en algunos textos, o han escuchado hablar del cristiano espiritual y el cristiano carnal. No es que sean dos personas. Lo que ocurre es que la antigua naturaleza sigue viviendo en la nueva criatura. Entonces aparece la lucha interior porque somos carne y somos espíritu. Porque nuestros cuerpos aún no han sido glorificados. Y hasta que no sean glorificados, seguiremos cargando con este cuerpo de muerte. ¿Me siguen la idea? Era la lucha que también tenía el apóstol Pablo. Romanos 7, por ahí volvamos atrás a Romanos 7. Mira la declaración que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. Vamos a leer, dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Significa que el apóstol era terrible, era malo, No, hermano. Él tenía conciencia de pecado. ¿Me entiendes la idea? Él tenía conciencia, que a veces nos falta. Más adelante dice que algunos cauterizan su conciencia. Él tenía conciencia de lo que estaba pasando en su vida y decía: miserable de mí, dice más adelante. ¿Ya? Porque dice que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, porque está la antigua naturaleza aún viviendo en el cristiano. Ninguno de nosotros acá puede decir que es perfecto, que ha completado la santificación. Por eso es que Pablo dice: prosigo al banco, prosigo a la meta, a fin de que santifiquéis. Todo el tiempo es un proceso continuo hasta que lleguemos al Apocalipsis, cuando tengamos cuerpos glorificados con el Señor, como les decía anteriormente. ¿Ya? Esto lo podemos ver con una ilustración. Vamos a hacer una ilustración. Imagínese, hermano, que usted ha luchado toda su vida en su casa con su jardín. ¿Cuántos han luchado con el jardín de la casa? Vamos a hacer una encuesta oficial levantando la mano, y yo creo que todos hemos luchado con el jardín de la casa, ¿cierto? Oye, plantamos, que nos sale el arbolito, que lo regamos, que la flor, que la tierra, le cambiamos la tierra. No hay caso, ¿cierto? Hasta que de pronto llega una persona y nos dice: mira, voy a arreglar tu jardín. Yo tengo el remedio. Ya, dejamos. Y es gratis. Y lo hace gratis. Y es gratis. Y nos arregla el jardín de la casa. Y después que se va esta persona, vemos pasto verde, bonito. Ya ni siquiera hay chépica, hay pasto. ¿Ah? Pasto de jardín, flores, algunos arbolitos, todo hermoso. Pero de pronto, hermanos, comienza a salir maleza. Y sale un cardo, sale por allá una cosa que no corresponde, y ya nos empezamos a desesperar, ¿cierto? ¿Le ha pasado eso a usted? Ha hecho jardín nuevo, pero igual sale, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir: no, está bien así, lo dejo así nomás, se ve bien. O lo arranco de raíz. Es lo mismo, hermanos. Porque en aquel jardín que esa persona cultivó nuevamente, que puso nueva semilla, que puso nueva tierra, que abonó la tierra, que la cultivó, que la regó, había tierra antigua, había semilla antigua. Y esos cardos empezaron a salir. Al poco tiempo comenzaron a salir. Pero es tu decisión sacarlo o no sacarlo, sacarlo o dejarlo, sacarlo de raíz o no sacarlo de raíz. ¿Me sigue la idea? Así podemos ilustrar la antigua naturaleza con la nueva naturaleza. Somos nueva criatura en Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo es nueva criatura. Y dice también
que depende de nosotros, porque vamos a ser tentados de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. También veíamos en el libro de Santiago. Entonces, hermanos, pasa algo acá, que podemos caer, ¿cierto? Estamos conscientes que podemos caer. Entonces el Señor nos dice, ¿y qué pasa si caemos? Tenemos a quien habla con el Padre. Volvamos a 1 de Juan y dice, tenemos a alguien que habla ante el Padre en nuestra defensa, escribe Juan, a Jesucristo, y lo llama el justo. A Jesucristo, el justo. Él fue el único que caminó en este mundo y no cometió pecado. Jesucristo es el justo. Jesucristo el justo. Tenemos a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. Hay otras versiones que el término abogado lo amplían y dicen con la frase alguien que habla en defensa nuestra. Juan dice, alguien que habla en defensa nuestra. Alguien que habla en defensa nuestra. Ese es Jesucristo que está ante el Padre hablando en defensa nuestra, porque hay alguien que nos está acusando, que es Satanás. Él es el acusador. ¿O acaso no fue ante Dios a acusar a Job? ¿Acaso no fue a decirle, Job pasa por esto, porque tú le has dado, por eso te adora, por eso te ama? ¿Acaso no está permanentemente delante del trono de Dios acusando a sus hijos? Y tenemos un abogado, que es Jesucristo el justo, que está en defensa nuestra, que está al lado nuestro. Esto es una corte, imaginémonos una corte donde somos llamados a comparecer. Y hay uno que se pone al lado nuestro, que es Jesucristo el justo, y dice, yo lo defiendo, yo pagué el precio, yo estoy aquí, yo soy su ayudador, yo soy su paráclito, como dice más adelante, que lo vamos a ver esa palabra. Pero Jesús es mucho más que eso. Hebreos, vamos a Hebreos, está un poquito más atrás de 1 de Juan. Vamos a Hebreos, ahí antes de Santiago. En Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice así. ¿Llegaron allá? Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es nuestro abogado, pero Jesús también es nuestro hermano. Más adelante, en Hebreos 4, un poco más adelante, en Hebreos 4, versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Perdón, estaba leyendo el 3.15, 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado a nuestra semejanza, pero Él no cometió pecado. Entonces, conoce nuestras debilidades. Y más adelante, en Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él nos salva, pero también Él intercede por nosotros, para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, en este momento, Jesús está intercediendo por nosotros. Él está ante el Padre intercediendo por nosotros. Jesús también es el Mesías de Dios, hermano. Él es el Cristo, el que ha cumplido la demanda de la ley en nuestro lugar. Nosotros nunca íbamos a cumplir la demanda de la ley. Por eso es que el apóstol Juan lo llama el justo. Tenemos a Jesucristo, el justo, porque Él cumplió la demanda de la ley. Como abogado, sin pecado, que nos reconcilia. Hay una palabra, que a lo mejor la han escuchado, que se llama paracletos, que es la misma palabra que usa acá el apóstol Juan, donde dice abogado. La palabra realmente original es paracletos, que la usa en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos al Evangelio de Juan para que veamos lo que está pasando allá.
Juan capítulo 14, versículo 16 dice así. En algunas Biblias incluso hay un título arriba que dice promesa del Espíritu en el creyente, ¿cierto? La promesa del Espíritu Santo, dicen algunos. Entonces, en Juan capítulo 14, versículo 16 dice así. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús está diciendo que va a rogar al Padre para que nos dé otro paracletos. Uno que esté junto con nosotros, ¿ya? Que será un consolador para nosotros y estará con nosotros para siempre. Jesús ahí sabía, estaba consciente que tenía poco tiempo en la tierra y que Él volvía al Padre. Él volvía al Padre, pero no quería que quedáramos abandonados. Dice que nos deja el Espíritu Santo. Ese es el Paracletos y la misma idea que está acá en 1 de Juan, capítulo 2, cuando habla de abogado. Uno que está al lado nuestro para ayudarnos. Uno que está al lado nuestro, uno que está al lado mío. Dígalo así, hermano, uno que está al lado mío. Se ve mejor. Ese está al lado mío para ayudarme. Es un defensor. Aquí se lo llama abogado para con el Padre, pero realmente es el Paracletos, el mismo Espíritu Santo. Cristo es el Paracleto, es nuestro abogado. Aquí póngame un poquito de atención, porque quiero explicar algo también, que es muy importante, que es parte de la Trinidad. Cristo es el Paracletos, abogado para con el Padre, ¿cierto? Vamos a Romanos capítulo 8. ¿Llegaron? Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice así. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Es el Paracletos. ¿Cierto? La labor del Espíritu la hace Cristo. Después, en Romanos 8, un poquito más arriba, en versículos 26 y 27, dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces dice que el Espíritu Santo nos ayuda a comunicarnos con el Padre. ¿Me sigue la idea? Entonces el Espíritu Santo es el Paracleto que vive en el Hijo de Dios. Y Cristo es el Paracleto que está junto al Padre abogando por nosotros. ¿Me sigue la idea? Entonces tenemos dos Paracletos. Uno viviendo en nosotros, que es el Espíritu Santo, y a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros ante el Padre. Hermano, en la vida cristiana y en la Biblia tenemos ejemplos de grandes hombres de Dios que han caído, pero se han levantado. Que han sido probados por fuego, pero Dios los ha restaurado. La oveja de Dios puede caer en el lodo, pero no se revuelca ahí, hermanos. ¿Me sigue? Podemos caer, pero distinto es revolcarte en el lodo, porque no pertenece a ese lugar. El apóstol no dice si alguno pecare, la ira de Dios está sobre él. No dice eso. Si alguno peca, la ira de Dios está sobre él. No, no dice eso. Si alguno peca, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Si alguno cayere, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Tenemos a un Paráclitos que está en los cielos, intercediendo por nosotros, y tienen al Espíritu Santo viviendo en ustedes para que Dios les hable a ustedes. ¿Ya? El Espíritu Santo está hablando por el Padre a nosotros, viviendo en nosotros, cada uno de nosotros. Romanos dice que ¿qué sabemos pedir? ¿Qué sabemos hablar? ¿Puedo yo hablar con Dios? ¿Cómo? Si es el Espíritu Santo el que me permite comunicarme con Dios porque está viviendo dentro de mí. Entonces, por decirlo de alguna manera,
tenemos 2 puntos, por no decir que vamos ganando 2-0 ya. Dios nos da el Espíritu Santo viviendo en nosotros para que Dios mismo nos hable. Porque Dios nos habla por su palabra, pero podemos leer su palabra y entender su palabra por el Espíritu que vive en mí. Y puedo ir al Padre por Jesucristo el justo, que es el abogado que tengo. Esta, hermano, es la comunión que tenemos con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando Jesús enseña, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, y viviremos con Él, y tendremos comunión con Él. ¿Se recuerdan? Cuando le hablan en Juan capítulo 15. ¿Ya? Entonces, este abogado es mucho más grande que cualquier abogado. Yo sé que acá hay varios abogados. Pero este abogado es mucho más grande porque dio su vida por nosotros. Y es lo que habla del Jesucristo y su sacrificio propiciatorio. El versículo 2, volvamos a 1 Juan, dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y termina diciendo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, acá entramos a un concepto que los más antiguos lo pueden tener muy claro, pero los más nuevos a lo mejor no tanto. Y quiero detenerme no mucho, pero sí aclarar esto de la propiciación, de la expiación, que ustedes van a encontrar en algunos textos. La verdad que son palabras teológicas, por decirlo así, que algunos predicadores no la ocupan mucho porque también la palabra expiación viene del griego. Eso era que tomaron ellos en el lenguaje que tenían en ese momento para aplacar la ira de los dioses griegos. ¿Te fijas? Entonces, tampoco es tan literal para nosotros, ¿ya? Lo que sí debemos entenderla como reconciliación. Y la propiciación era el sacrificio. Y la expiación era la reconciliación, ¿ya? Entonces, para ir aclarando esto, volvamos a Romanos, por favor. Volvamos a Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice así, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, está hablando de Cristo, ¿cierto? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces dice que Dios puso a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, por propiciación, ¿ya? ¿A quién puso como propiciación? Entonces ahí no aparece esta palabra propiciación. Vamos a Hebreos 2. Vamos a leer primero, después lo vamos a explicar. Vamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces en Romanos, habla de la propiciación y en hebreo habla de la expiación, ¿cierto? Entonces tenemos los dos conceptos. ¿Cómo lo explico? Antiguamente existía lo que se llamaba el arca del pacto. ¿Se recuerdan el arca del pacto? Que era un baúl, en el fondo era un baúl, chico. Entonces, en la tarima le llamaban el propiciatorio. Eso era el propiciatorio, la tarima. Y era cubierta de oro. Entonces, ahí se sacrificaba el animalito una vez al año, que era el sacrificio expiatorio para reconciliar a su pueblo con Dios. ¿Se recuerdan las ceremonias judías, cierto? Una vez al año. Entonces ese animal era sacrificado y su sangre rociaba todo ese propiciatorio para que cuando Dios mirara la ley que estaba debajo, que estaba guardada, porque la ley estaba guardada dentro del arca no nos juzgara por la ley, no viera la ley, sino que viera la sangre del Cordero. Por eso Juan declara después, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una vez y para siempre. Eso es, más o menos, en términos muy simples, hermanos, la propiciación, que era el acto de sacrificar a un inocente, sin mancha, inmaculado, para reconciliar a Dios con los hombres, que era la expiación, que es el acto de la reconciliación
Entonces Cristo es nuestra propiciación y es nuestra reconciliación con el Padre. Estábamos en Hebreos, ¿cierto? Volvamos a Hebreos capítulo 9. Hoy día vamos a ver varios pasajes porque en el versículo 15 dice así. Así que, Hebreos 9:15, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, que la herencia eterna nos llegó por la propiciación de Jesucristo. Dios inició su amor desde el momento que el hombre mismo cayó, porque ya proveyó la forma, pero esa se consumó en la cruz de Cristo. Hay un antes y un después de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, hermano, es el gran evento. Si ustedes se recuerdan, lo que estamos estudiando los varones en el libro de Lucas, cuando Jesús muere y Jesús dice que fue dejado en el lugar ese de José de Arimatea, ¿se recuerdan? Que era el sepulcro, pero no estaba ahí porque dice que descendió a la tierra. Algunas versiones dicen descendió a los infiernos. En el fondo fue al Seol, porque tuvo que incluso ir a rescatar a los hermanos que estaban allá, los que murieron antes de la cruz de Cristo, porque ninguno fue salvo por la ley. Ninguno fue salvo por la ley. Tenía que recibir el evangelio de Cristo, se tenía que aplicar la sangre de Cristo. Por eso Jesús fue allá, y por eso después Pablo lo dice en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 8, al que descendió, dice, fue el mismo que subió, y llevó cautiva la cautividad. Los que estaban cautivos, dice que los llevó. Pablo nos habla del tercer cielo, que los lleva al tercer cielo, dice. Por eso hoy día cuando muere un hijo de Dios, nadie dice, se fue al Seol. ¿Dónde se fue? A la presencia de Dios. Porque Jesús llevó cautiva la cautividad. Eso fue lo que hizo Jesús. Y es tan hermoso esto, hermano, porque también dice que el Señor nos trajo paz. Ahí en Romanos dice que reconciliándonos y dándonos paz. Porque Jesús cuando muere es nuestra propiciación, es nuestra expiación, es nuestra paz interior como hijos de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el Espíritu Santo, como dijimos antes, está viviendo dentro del Hijo de Dios. ¿Ya? Es nuestra reconciliación. Tenemos que entender, es nuestra reconciliación. Y con referencia al pecado, ahí mismo en Primera de Juan, si ustedes se fijan los domingos anteriores, ¿qué habíamos visto en el versículo 7? Control escrito, versículo 7, que vimos la clase anterior, ¿cierto? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que estamos viendo hoy. La sangre de Cristo es la sangre que se derramó en el propiciatorio, en la tapa de oro que había en el arca. Y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Eso, hermanos, después en el versículo 9, que también lo vimos en la clase el domingo anterior, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él entró al lugar santísimo, Él entró al lugar santo. Cuando hablamos del propiciatorio, y aquí le hago un alcance y le adelanto un poco, después que las personas, después que el sacerdote dice que hacía el sacrificio de la propiciación, ¿ya? Que era donde se reconciliaba a su pueblo con Dios, tenía que pasar a otro lugar que estaba más adelante, donde había un lavacro que llamaban, ¿cierto? Se lavaba porque tenía que entrar limpio al lugar santo. Porque al lugar santo y al lugar santísimo, si entraba inmundo, caía muerto, fulminado ahí mismo. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol en 1 Juan capítulo 2. Tenemos a uno que aboga por nosotros, porque si bien, como les dije al principio, podemos caer, igual que el jardín, pueden aparecer malezas, tenemos que sacar las malezas, para que cuando entremos al lugar santísimo no caigamos fulminados. Tenemos a Jesucristo, nuestro abogado.
Hermanos, y dice más adelante, sí, para todo el mundo. Y acá siempre hay mucha polémica en esto, a veces dice que, sino que también por todo el mundo, porque en el versículo 2, disculpen, volví a 1 Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces aquí hay algunos que dicen, no, pero es que Jesús murió por todo el mundo. Como Jesús murió por todo el mundo, todos son salvos. No es así, hermanos. No toda la creación de Dios es salva. Satanás se rebeló, los ángeles caídos se rebelaron. Hay gente que no acepta el sacrificio propiciatorio de Cristo. Entonces nos aparece otro elemento que alguien se puede confundir, para todo el mundo. No es para todo el mundo, hermano. Y les voy a decir, dice, ¿la muerte de Cristo es suficiente sí para todo el mundo? Sí es suficiente para todo el mundo. Pero es eficiente, miren las palabras, es suficiente para todo el mundo, pero es eficiente solo para los escogidos de Dios. Para aquellos que hemos sido elegidos por Dios. Los otros no. Ellos son responsables de su vida ante Dios. Sin embargo, hay comentarios que dicen que no, si Jesús es para todo y todo el mundo y todos vamos al mismo saco. Lo que está hablando de mundo ahí es de naciones. Jesús, cuando Juan incluso habla en Juan 3:16, el mismo Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Habla de las naciones, a todas las naciones. Es la misma palabra que usa acá, mundo. Yo sé que algunos los que se manejan más con griego están diciendo, no, pero es que mundo es acá, mundo allá, mundo sistema. Es la misma palabra que está usando en Juan 3:16 que la que está usando acá, mundo. Se refiere a las naciones, porque también hay que entender el contexto en el que está ocupándola, en las naciones. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios amó a todas las naciones de la tierra, a todas las tribus, a todas las razas, a todas las lenguas de la tierra. ¿Me siguen la idea? No solamente a los judíos, porque había que hacerlo entender a los judíos. La frase todo el mundo, como les dije antes, no abarca a toda criatura, porque los ángeles caídos no están incluidos en el plan de Dios. Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo. En 1 Juan 2:15, veamos 1 Juan 2:15. Estamos en 1 Juan, ¿cierto? 2:15, ¿qué dice ahí? Sin el afán de adelantarnos en nada, simplemente voy a hacer un alcance de ese versículo que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Y acá dice que no amemos al mundo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Amo al mundo o no amo al mundo? ¿Me siguen la idea? Entonces son contextos distintos en los que se ocupa la palabra mundo. Evidente que no significa lo mismo en Juan 3:16 que acá en 1 Juan 2:15, porque acá me está diciendo que no ame al mundo. Como un ejercicio práctico y básico, hermanos. Por ejemplo, podemos decir, cuando la palabra mundo se habla en contraste con la iglesia, se refiere al pecado del mundo. ¿Ya? La iglesia y el mundo. Nosotros somos de Cristo, no amamos al mundo, no amamos al pecado. Cuando se habla en contraste con Israel, como Juan, porque Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creyeron en él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando dice a todos, se refiere a todas las naciones, a todas las personas. Nosotros en Chile ya estamos viviendo, años atrás nosotros no conocíamos gente de otros países, ¿cierto? A menos que alguien pudiera salir de Chile. Hoy día tenemos gente, hermanos, y gente que tampoco son hermanos, que hay que evangelizar, que vienen de otros países, ¿cierto? Así es. Y quizás podemos entenderlo mejor ahora. Antes no sabíamos de esto nosotros. Pensábamos que era lo único que se atrevían a vivir por acá tan lejos, cayéndose del planeta. Y hay algunos que ahí están agarraditos todavía, ¿cierto? Bueno, cuando la palabra mundo se usa en contraste con Israel, como les dije, mundo es las naciones, los otros pueblos. Cuando mundo se usa en oposición a la iglesia, a Dios, al cielo, mundo es la humanidad, el resto de los humanos. ¿Ya? Juan habla de los hijos de Dios.
Y a mí esto queda claro, y quiero aclarar, vamos a Apocalipsis, hemos estado estudiando Apocalipsis también los días miércoles con nuestro pastor, vamos a Apocalipsis, un poquito más adelante. Bueno, si alguien tiene alguna duda sobre lo que acabo de decir, después conversamos. Cualquier día de la semana puede conversar conmigo. Pero lo que quise dejar claro, que la palabra mundo se refiere a las naciones. Es más, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, Apocalipsis 7, 9, lo vamos a leer, dice así. Ya estamos, dice el mismo apóstol Juan escribe, ¿eh? Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. ¿No fue esa la promesa de Abraham? Que no, mira las estrellas, dice, no las puedes contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Eso es, hermanos míos, todo el mundo. Todas las naciones. Dios tiene hijos en todas las naciones del planeta. Bueno, hermano, hay un pasaje también, porque Jesucristo, como dijimos antes, es el sacrificio perfecto para que todas las naciones, incluidos nosotros, podamos algún día estar en el trono del Cordero. No es solo para Israel, es para todo el mundo. Pablo lo dejó más claro incluso. Pablo siendo un hijo de la tribu de Benjamín, fariseo sobre la ley, pero él dice es para todo el mundo. Hay un pasaje del Evangelio de Juan. Estamos en puro de Juan, ¿eh? No hemos cambiado harto, pero seguimos en Juan, siempre estamos en Juan. Como decíamos al principio, Juan el apóstol no le está diciendo, no le está hablando acá al que vive en pecado, porque él entiende que el que vive en pecado tiene que empezar por escudriñarse y le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Me entiendes? Sino que está diciendo para aquel que ha caído en pecado. Hay un pasaje que nos puede servir de ilustración, que está en Juan capítulo 13, que habla, quisiera leerlo entero, pero me queda poco tiempo. Voy a leer para que vean el contexto. Estamos en la última cena y Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Se recuerdan esa parte, cierto? Entonces, vamos a ver del versículo 6, para tomar algo del contexto. Tendríamos que haber leído completo, pero en honor al tiempo vamos a leer del versículo 6. Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Está en la última cena. Entonces vino a Simón Pedro, Jesús, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes. No lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Entonces, ¿qué está pasando acá? Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Jesús se rehúsa a que el maestro haga eso. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino que también las manos y la cabeza, estoy sucio completo, le dice Pedro, ¿cierto? ¿Qué los pies? Y Jesús responde, ese versículo maravilloso, que es el versículo 10, y le dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Aunque no todos, dice porque se refiere a Judas, ¿cierto? Que le iba a entregar más adelante. Ahí usa dos palabras, uno que dice el que está lavado, ¿ya? No necesita sino lavarse. ¿Cómo es eso? Entonces, ahí en el griego, nuevamente a los expertos en griego, dice que la palabra lavado proviene del griego de una palabra que se llama loúo,
y habla de un lavado completo. Algo así como para nosotros lo más parecido es bañado. Estás bañado. Te metieron adentro una tina, te bañaron. ¿Ya? Estás bañado completo. Y lavarse es otra palabra griega que se llama lipto. Es un término que ellos usaban para lavarse las manos antes de comer o lavarse los pies cuando llegaban a una casa. Entonces, si pudiéramos tomar el pasaje de nuevo de Juan 13:10, diríamos, el que está bañado no necesita sino lavarse. Era el caso de Pedro. ¿Me siguen la figura? Porque ya fue limpiado. Pero estos términos se pueden también... hay un comentarista por ahí que dice que lo que está explicando acá un poco Jesús es cuando en Oriente un dueño de casa, un señor, dice, están los baños públicos, existían los baños públicos en esa ciudad, en las ciudades más grandes. Y ellos, como hoy día existen los baños turcos también, ¿cierto? Hay personas que acostumbran todos los días sábado ir al baño turco o al sauna, no sé, ¿cierto? En esos tiempos había los baños públicos. Entonces este señor, este dueño de casa, va al baño público, se lava completo, se baña, queda impecable. Pero mientras va de regreso a su casa, sus pies se ensucian. Porque va caminando. Y esos caminos eran polvorientos. Ellos no se subían al auto. Ellos iban caminando hasta su casa. Entonces, mientras caminaban, se ensuciaban los pies. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Vosotros ya estáis limpios, estáis bañados. Por la palabra que os he dado, porque me habéis creído en mí. Porque Pedro le dijo, tú eres el Dios vivo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú estás limpio, pero tus pies necesitan ser lavados permanentemente. Como todo hijo de Dios que va a la casa de su Padre, necesita ir lavando sus pies hasta que lleguemos a la casa del Padre. Eso es lo que está enseñando acá en Juan 13:10. ¿Me siguieron la idea, hermano? De igual manera, el creyente debe y necesita ser limpiado constantemente del pecado. Nosotros, hermanos, no vamos a perder nuestra salvación por haber caído en pecado. No vamos a perder nuestra salvación. Segunda de Timoteo dice, segunda de Timoteo 1:12, ya vamos terminando. Segunda de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Pablo escribe y dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es poderoso para guardarnos para aquel día. Hermano, Jesucristo el justo murió por nosotros. Jesucristo el justo dio su vida por nosotros. Él murió por los pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, ¿cuál es ahora la enseñanza? ¿Cuál es ahora la aplicación a nuestras vidas? Ya pasamos por el propiciatorio, pasamos por la cruz de Cristo, pero necesitamos lavarnos los pies diariamente para entrar a la comunión con Dios. En el lavacro tenemos que lavarnos para entrar al lugar santísimo, porque hay algo maravilloso. Dice que cuando Jesús exclamó, consumado es, el velo del templo se rasgó, dice, ¿cierto? Porque tenemos entrada al lugar santísimo. Dice que ahora somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, porque somos uno que puede entrar al lugar santísimo. ¿O no? ¿Está bien eso, hermano? Así es, ¿cierto? Entonces, hermano, si necesitamos un abogado, es como les dije antes, porque hay un acusador. Ese acusador es Satanás, pero Satanás fue vencido. No le creamos, no dejemos que nos engañe, no le creamos cuando nos habla al oído. Ahora, puede ser, hermano,
que aquí, en esta parte, nosotros estemos, como hablábamos el domingo anterior, pensando que todo esto depende de nosotros, de nuestra fuerza, de cuánto, mira, hice todo el discipulado, no lo hice todo, que me falló esta parte, voy a estar acá, mejor voy a reforzar estas áreas. No es tan así, hermanos. Son disciplinas cristianas que ayudan, pero es el Espíritu Santo el que nos va a transformar, es el Espíritu Santo el que nos va a santificar, es el Espíritu Santo que vive en nosotros, el Paracleto que Jesús dejó viviendo en nosotros, que nos habla la voluntad del Padre. Porque si empiezo a confiar en mi fuerza, voy a caer permanentemente, porque mis fuerzas no dan para eso. Tenemos a Jesucristo el justo. Confiemos en esos hermanos. El domingo anterior hablábamos de las 10 vírgenes, ¿se recuerdan? Había una prudente y una insensata. Las prudentes tenían aceite en sus lámparas y el aceite representa el Espíritu Santo. Las insensatas no tenían aceite en sus lámparas. Y como no tenían al Espíritu Santo, cuando vino el esposo, no se fueron con él. Así de simple. Entonces, igual que el hijo pródigo, que en el medio del lodo dijo, iré a la casa de mi padre. Hermano, si sientes que has dejado tu armadura de lado, como estudiábamos de Efesios, si sientes que tu armadura está de lado, el escudo está por allá y los dardos del maligno te han atacado y te han golpeado, y los dardos del maligno están ya dándote duro en el pecho, porque dejaste el escudo al lado, porque te sacaste el yelmo, no sé, porque no estás vestido de la coraza de justicia. Es tiempo. Quizás estás en un lugar visitando lugares que no corresponden. Quizás estás compartiendo parte de tu vida con una persona que no corresponde. No sé, no soy adivino. Pero Dios nos mandó a Jesucristo, el justo, para que nos reconciliemos. Hermanito, nosotros no somos de las tinieblas, no vivimos en pecado, pero podemos caer en pecado. Y sabiendo Jesús que padeció igual que nosotros de las debilidades humanas, nos mandó a este Paráclitos que es el Espíritu Santo. Y a este Paráclitos que está en el Padre, abogando por nosotros, al lado nuestro. Y lo único que me queda decirle, hermano, que igual que el hijo pródigo, si alguno está en problema, que tenga un momento de lucidez y diga, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón y me reconciliaré con mi padre, porque es lo único que podemos hacer y es lo que Dios espera de nosotros, que nos reconciliemos con Dios. Amén, hermano. Vamos a orar.